Bien, Gabriel? cada fin de mes o principio de mes, una noticia siempre despierta la atención de nosotros, los automovilistas, los transportistas, los dueños de estaciones de servicio, que buscan en el boletín oficial el decreto que establece los incrementos en los impuestos a los combustibles o bien la postergación de su actualización. El interés varía según el rol de cada uno, ya que de ese decreto depende el precio que se deberá pagar al día siguiente por el litro de nafta o de gasoil, la adecuación de valores de venta, el impacto de la recaudación impositiva y la suerte del resultado fiscal hackeado por la caída real de los ingresos tributarios tienen que ver en todo esto que estamos hablando. El impacto en los precios que tienen los impuestos a los combustibles líquidos, ICL que se llama, y al dióxido de carbono, IDC que se llama, debe tenerse en cuenta que hay ajustes pendientes de aplicación, por lo que subsisten las dudas sobre cuál sería el precio de la nafta y el gasoil en caso de completarse la actualización que están pendientes. Si el gobierno decidiera trasladar toda la actualización pendiente, el impacto sería diferente según el tipo de combustible. Nosotros hicimos un cálculo, la nafta restaría un ajuste cercano al 4%, en tanto en el gasoil el incremento estaría en el 1% aproximadamente. Eso sería el ajuste si se actualizan los impuestos. Los porcentajes, eso que te estoy dando, dejan en evidencia que gran parte de las actualizaciones ya fueron llevadas a cabo y que lo que resta podría completarse en el curso del año 2026, mucho más teniendo en cuenta el impacto negativo que podrían causar aumentos de medido en un 2027 signado por las elecciones presidenciales. Todas estas preocupaciones derivan de unos impuestos raros, y ya que sus alícuotas no son un porcentaje, sino una suma fija que se debe ajustar según la inflación, aunque no siempre se lo hizo de la misma manera. Desde 1991, la ley 23966 dispone que esos ajustes deberán realizarse con un tiempo de trimestral en enero, abril, julio y octubre de cada año, en base a la inflación de los últimos 3 meses informada por el INDEC. Pero en el 2021, cuando era presidente Alberto Fernández, interrumpió las actualizaciones en un intento de atenuar el impacto de la carga impositiva en los precios de los combustibles y su impacto en la inflación general. Al asumir, Javier Milei buscó revertir esta situación generada por 2 años de ajustes pendientes, con una inflación acumulada del orden del 350%, esta vez no con las actualizaciones trimestrales de la ley, sino con correcciones mensuales. Si bien actualizó gran parte de los ajustes en mayo del 2024, comenzó a ralentizarlo después, atento a la incidencia que la carga impositiva pasaba a tener en los precios de la nafta y el gasoil, aunque al mismo tiempo provocaba, o procuraba, mejor dicho, no volver a acumular incrementos pendientes para evitar un impacto negativo en la recaudación impositiva. Esa estrategia de ajuste continúa este año con la solvedad de las suspensiones en abril y junio en medio de la crisis internacional por el alza de las cotizaciones del petróleo, cuando restan los ajustes de los últimos 5 meses del año con una inflación que muestra signos de ir a la baja y la posibilidad de una baja del precio del petróleo, es altamente probable que el precio de actualización de los aumentos pendientes finalice en el corto plazo, en particular en el caso del gasoil. ¿Qué te quiero decir con todo esto que te estoy planteando? Lo que te estoy planteando es que no te extrañes que a principio de mes suban el precio de las naftas. Así de simple. O sea, anda pensando en llenar el tanque desde ahora. Exactamente. ¿Cuánto puede llegar a subir? Como te decía recién, Mario, las naftas un 4%, el gasoil un 1%. Ya está cara la nafta en la Argentina, ¿eh? Para lo que es el bolsillo de los argentinos. No sé cómo está respecto del precio O sea, internacional. ese es el atraso de impuestos que hay. Sí, igual. La plata sale del mismo bolsillo. O sea, para pagar impuestos, lo que fuera, está en el precio final del valor del litro.
Por eso, ese es el atraso de impuestos que hay. Bien, cambiamos de tema. Hay problemas que generan titulares durante algunas semanas y luego desaparecen de la agenda pública. La informalidad laboral es uno de ellos. En realidad nunca se va, está siempre ahí, conviviendo con nosotros, atravesando gobiernos de distintos signos políticos, ciclos económicos de expansión y de crisis, de reformas, de contrarreformas y de promesas que rara vez llegan a concretarse. Tal vez el mayor problema sea que justamente ese, que nos acostumbramos a tener trabajo en negro, es la realidad. Nos acostumbramos a que millones de argentinos trabajen sin aporte, sin cobertura de salud, sin acceso al crédito, sin vacaciones pagas, sin ninguna previsibilidad sobre su futuro. Nos acostumbramos a hablar de la informalidad como si fuera una consecuencia inevitable de la economía argentina, cuando en realidad representa uno de los mayores fracasos de las políticas laborales y las políticas productivas. La informalidad dejó de ser una excepción hace mucho tiempo, hoy forma parte del funcionamiento cotidiano del mercado laboral. Con frecuencia se analiza la informalidad únicamente desde la óptica del derecho laboral, sin embargo su impacto va mucho más allá de la relación entre el empleador y el trabajador, podemos decir. Un empleo informal implica menores aportes al sistema previsional, es decir, al ANSES, menor recaudación tributaria, menor acceso al financiamiento, menos productividad para la economía, también significa menos posibilidades de capacitación, menor movilidad social, una enorme vulnerabilidad frente a cualquier crisis económica. En otras palabras, la informalidad no solo perjudica a quien trabaja en esas condiciones en negro, sino también termina afectando al conjunto de la sociedad. Cuando millones de personas quedan afuera del sistema formal, también quedan debilitadas las instituciones que sostienen ese sistema, el Estado recauda menos, el sistema previsional se vuelve cada vez más frágil, las posibilidades de generar empleo de calidad disminuyen y por eso resulta un error pensar que se trata únicamente de un problema laboral, es en realidad un problema de desarrollo. Durante años, la discusión pública giró alrededor de una idea recurrente: aumentar los controles para combatir el empleo no registrado. ¿Los controles son necesarios? Sí. ¿Forma parte de las obligaciones del Estado? Sí. Pero creer que la informalidad se va a resolver exclusivamente mediante inspecciones es desconocer la complejidad del fenómeno. La mayoría de las pequeñas empresas no decide permanecer en la informalidad por una cuestión ideológica. Muchas veces lo hace porque no encuentra condiciones económicas que le permitan asumir el costo de incorporar trabajadores bajo las reglas actuales. Del otro lado, miles de personas aceptan los empleos informales porque la alternativa no es un trabajo registrado. La alternativa muchas veces es no trabajar. O trabajás en negro o no trabajás. Esa es la realidad. Mientras el debate siga reduciéndose a una discusión entre empresarios incumplidores y trabajadores desprotegidos, seguiremos observando solo una parte del problema. La verdadera pregunta debería ser otra: ¿qué incentivos estamos generando para que la formalidad resulte una opción posible y sostenible? El trabajo de hoy no se parece al de hace 30 años. Las tecnologías, las plataformas digitales, el crecimiento del trabajo independiente, la transformación de los procesos productivos han modificado la forma de producir, de contratar y de prestar servicios. Sin embargo, buena parte de nuestro sistema laboral continúa pensando para una realidad que ya no existe. Cuando las normas dejan de dialogar con la realidad, comienzan a perder la capacidad de ordenar las relaciones sociales y cuando eso ocurre, aparecen soluciones informales que terminan reemplazando a las instituciones. No se trata de reducir derechos ni de promover la precarización. Todo lo contrario, se trata de construir un marco regulatorio que incentive la creación de empleo formal,
que permita incorporar a millones de trabajadores que hoy están afuera del sistema. La discusión sobre la informalidad no debería plantearse como una disputa entre protección y flexibilidad. Esa es una dicotomía que ha paralizado durante años cualquier intento serio de modernización laboral. La verdadera discusión pasa por encontrar un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la necesidad de generar condiciones que favorezcan la inversión, la productividad y la creación de empleo. Argentina necesita dejar de administrar la informalidad y empezar a reducirla de manera sostenida. Eso exige políticas públicas consistentes, estabilidad económica, incentivos para la contratación formal y un debate maduro que deje de mirar el mercado laboral con categorías exclusivamente pensadas para otro siglo. Porque la informalidad no es un destino inevitable ni una característica cultural de lo argentino. Es el resultado de decisiones o de la falta de ellas que se acumularon durante décadas. Mientras sigamos aceptándolas como parte del paisaje, estaremos resignando no solo empleo de calidad, sino también oportunidades de crecimiento, de inclusión y desarrollo para el país. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que es hora que sea este gobierno, el que sigue, el otro o alguno, se ponga las pilas, pero no mandar inspectores a la calle para combatir el empleo negro, buscando políticas para combatir el empleo negro. Sí, pero para eso tiene que haber una mejora estructural y profunda de la economía. Si la economía no despega, nada de eso va a cambiar, Gabriel. Pero obvio, y bueno. Es lo de siempre. Bueno, y si no, la curva de Gauss. La curva de Gauss en realidad es una campana. ¿Sí? Si vos bajás los aportes, ¿no va a haber gente incentivada a blanquear el empleado negro que tiene? ¿Porque le va a salir más barato? Yo tengo dudas. En este contexto tengo dudas. Si me lo sacan, me lo ahorro. Y lo sigo teniendo en negro. Yo tengo dudas, ¿eh? Yo en una economía funcionando, ahí estoy totalmente en la teoría que vos me está ayudando el Estado a que yo pueda darle al empleado el lugar que le corresponde, ¿no? Tenerlo en la condición que le corresponde. Ahora, si yo vivo pagando impuestos, si no me dan los números, ¿cómo haces? O sea, por más que vos hoy a un empresario mediano, te estoy hablando, ¿no? Porque hay empresarios que pueden, pero yo estoy hablando el empresario mediano, le decís, te saco los aportes, pero lo tenés que blanquear, y no sé si lo hace. En este contexto no sé si lo hace. Bueno. Yo digo que lo que vos planteás es para una economía, a ver, o como parte de una economía que pueda arrancar, me parece positivo lo que planteás. El tema es que en este contexto, el empresario te va a decir, mejora la economía para que yo pueda generar, pueda producir, pueda vender. Y después hablamos. Si esto no arranca, no sé. Yo lo veo difícil, ¿qué crees que te diga? Bueno, yo es lo que estoy planteando. Yo planteo eso. Si no, nos tenemos que acostumbrar a tener el 40% de empleados en negro. Para mí el punto de partida es que empiece a mejorar la economía y que haya una reforma impositiva seria. Laboral. Y laboral, bueno, pero la laboral ya está. Sí, pero no va a cambiar mucho. No tuvo nada que ver con esto. No, sí, bueno, pero es lo que hay. Yo no creo que el gobierno vaya a avanzar en algún otro cambio más profundo respecto de la reforma laboral. Es la que ya está. Para este gobierno me parece que es la que ya está. Lo que no hay hasta acá es una reforma impositiva. Y yo creo que se necesita una reforma impositiva. Porque hay impuestos, y vos lo venís diciendo hace rato, que son absolutamente distorsivos. Totalmente. Que le sirven a los gobiernos o al Estado para recaudar y mantener el aparato, pero que van en contra de la productividad, van en contra de la economía. Entonces, para mí, antes que ofrecerle a un empleador que
no haga los aportes, bajale los impuestos. Primero bajale los impuestos y después hablamos del resto. Me parece, ¿eh? Es una mirada que tengo, puede coincidir o no, pero yo lo veo por ese lado. Sin reforma impositiva la veo complicada. ¿Es todo, Gaby, o tenés algo más? No, tengo el último tema. Dale, métele. Siempre hacemos tres, Sí. tres por día. El gobierno eliminó por decreto las sumas no remunerativas del cálculo de los aportes sindicales. Otro golpe más a los sindicatos. Y de este tema no se habló. ¿Sí? Esto va en contra de la costumbre de los convenios colectivos homologados hasta ahora por la Secretaría de Trabajo. Esto puede cambiar radicalmente la discusión paritaria, como la que tiene lugar esta semana, que no llegaron a un acuerdo con empleados de comercio y en lo que se daba por seguro que se otorgarían sumas fijas. Aunque las sumas no remunerativas no sufren por definición descuento para la jubilación, ni forman parte de la base imponible para aportes previsionales, todos los convenios colectivos establecen que se hace una salvedad sobre la liberalidad respecto de las contribuciones a la obra social o a la cuota sindical para la que no rige. Ahora el decreto 612 del 2026, que fue publicado el día 20 de julio en el Boletín Oficial y que surge en el marco de la Ley de Modernización Laboral que lleva a cargo Sturzenegger, precisa el alcance de las contribuciones y aportes en los convenios de trabajo, quitando varios conceptos de la base de cálculo. El decreto establece con precisión qué conceptos deben integrar la base de cálculo para los aportes y contribuciones. Así incluye el salario básico convencional correspondiente a la categoría de cada trabajador. De igual modo se incluyen adicionales de convenio que ya se tomarán como base de cálculo de los aportes sindicales, las sumas remunerativas normales y habituales, siempre que tengan una frecuencia de pago mensual y de origen convencional. Queda fuera del cálculo todos los conceptos que no sean normales, habituales, mensuales. El decreto menciona explícitamente lo siguiente: premios y bonos, participación en ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, suma no remunerativa, cualquier otro concepto que no se abone de forma normal, habitual y mensual, independientemente de su denominación o naturaleza jurídica. Eso está limitando claramente la aplicación de tales aportes que antes se aplicaban indiscriminadamente sobre todos los rubros del recibo de sueldo. El decreto entró en vigencia a partir del día de su publicación, está firmado por el presidente Javier Milei, la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo, el jefe de gabinete Diego Santilli, y la medida busca otorgar certeza jurídica y facilitar el control de la legalidad previo a la homologación o registro de los acuerdos colectivos de trabajo. Actualmente, varios de los principales gremios del país contemplan conceptos no remunerativos en sus acuerdos vigentes. Empleados de comercio, por ejemplo, a través de FAESIS, es uno de los acuerdos más representativos. Combinan incrementos porcentuales al básico con asignaciones o bonos fijos no remunerativos por liquidar en cuotas, que luego se van incorporando paulatinamente a las escalas básicas, como la actual suma fija de 120.000 pesos, que este mes de julio se incorpora al salario básico. Con lo cual, ¿qué te quiero decir con esto? Indudablemente, el gobierno tiene algo con los sindicatos. Va por los sindicatos. Esto lo vienen diciendo desde el día 1. Pero están sacando las cajas. ¿Se las están sacando? Y con esto le están sacando la caja. Pero esto todavía no está definido. Ya está. Ya está. Salió el día lunes en el boletín oficial. Bueno, habrá que ver qué hacen los sindicatos, ¿no? Si se quedan de brazos cruzados, si aceptan sumisamente esto o si plantan bandera, ¿no? Acá está claro que van por los sindicatos. Porque yo hasta acá lo que veo del gobierno es que ha amagado más de lo que ha concretado. De lo mucho que dijo en campaña el presidente
cuando le preguntaban sobre los sindicatos y el poder concentrado que tenían en la Argentina. Él hablaba de desarticularlos al máximo, pero hasta acá eso no ha pasado. No, pero Han sido más amagues que concreciones. le sacaron la contribución solidaria, ahora le sacan las sumas no remunerativas, le están sacando la caja. Pero todavía tienen cajas los sindicatos. Hay obras sociales que están muy complicadas. Os choca, por ejemplo, que la obra social de empleados de choferes de camiones Sí. está muy complicada. Bueno, esas han sido las grandes cajas de los sindicatos, ¿no? Muy Las complicadas. obras sociales. Sí, pero Hasta ahí el gobierno no llegó. muy complicadas. O sea, las tocó un poquito con esta posibilidad que le da hoy a los trabajadores de poder tener también una elección de una prestadora privada, ¿no? De hacer De cambiarse de el obra traspaso, social. Sí. claro. Pero no ha ido a fondo contra la caja de salud de los sindicatos. No, Que me parece que esa es la caja más sensible, ¿no? obviamente. Ahí no ha ido. Por eso digo, hay que ver. Hay que ver. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Dale, ¿Es todo, Gabriel? es todo. 8-9, ya seguimos.